Primer libro de Reyes, capítulo 8. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con él Salomón, todos los varones de Israel, en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí habían puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en el que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie, y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo: Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese a mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre: ¿Cuánto ha haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová, que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. Y dijo Jehová, Dios de Israel: No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: No te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo,
tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar en que de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y lo volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no volviese por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo el pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiese sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a vuestros padres. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre que tu mano fuerte y que tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová.
Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar y Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová están cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas, la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel. Una gran congregación desde donde entran en Amat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Leímos apenas 66 versículos. Solo leímos todo el capítulo 18. Mañana 8. Leímos todo el capítulo 8. ¿Por qué? Estos 66 versículos tienen muchas cosas dentro de la oración de Salomón y bueno, también fuera de la oración de Salomón. Se ve el corazón que dijo nuestro Señor Jesucristo: si vuestras justicias no fueren superiores a la de personas que hacían este tipo de cosas. ¿Ellos qué hacían? ¿Cuántos ofrecieron? 27,000 ovejas, ¿no? Así hacían sacrificios, hicieron muchos sacrificios. Entonces, ¿qué dijo Dios más adelante? Hastiado estoy de vuestros... No quiero sacrificios, no quiero sus sacrificios. Esto es parte del antiguo pacto. El corazón que se ve aquí reflejado es el antiguo pacto. El que hiciere esas cosas vivirá por ellas. Cuando miramos la oración que sale de Salomón, es conforme al pacto que había. Ese era el pacto, no había otro pacto. ¿Y qué dice ese antiguo pacto? El que hiciere esas cosas vivirá por ellas. Así dice. Hay, lamentablemente, personas que interpretando el antiguo pacto, sacándolo de contexto, sin mirar el libro de Hebreos, donde se habla del nuevo pacto, al hablar únicamente de lo que se ve en el antiguo pacto, las personas piensan es que Dios espera que hagamos así. No sé si se acuerden, en el libro de Gálatas, el capítulo Gálatas, capítulo 5, del versículo 16 al 24, aparecen específicamente en el versículo 19, 20 y 21. Aparecen 18 características de la carne. Cuando dice el versículo 19, Gálatas 19, ¿cuáles son manifiestas? Son las obras de la carne, las cuales son, y empieza una lista, 18 características. Las 4 primeras y las 2 últimas de esas 18 características tienen que ver con cuestiones sexuales. La última de todas es otras cosas semejantes a orgías. Está hablando así como de cosas sexuales. Las otras 12 son 18. Vamos a mirar esa lista. Bueno, y no todas esas 12. De esas 12 vamos a mirar 7 realmente. Vamos a mirar entonces Gálatas, pues también por el tiempo. Gálatas
Capítulo, capítulo 5. Gálatas solo tiene 6 capítulos. Entonces vamos a mirar el penúltimo capítulo, capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne que son. Y empieza a dar la lista. Vamos a leer algunas. El versículo 20 continúa con esa lista. Vamos a leer, dice enemistades, ¿no? El versículo 20 dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Esas 7. Leímos 7. ¿Qué características tienen esas 7? Dice envidias, pleitos, celos, contiendas, disensión, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué persona que está escuchando estas que hemos nombrado, cómo se llaman? Obras de la carne. Así dice la palabra, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne. Envidias, es la última que leímos, envidia. Pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Qué persona puede decir, yo ya no más, no voy a volverme a enojar, ni voy a tener envidias, no voy a volver a tener envidia de nada, ni voy a volver así a airarme, no, nunca, no va a haber ira en mí, no, nunca va a haber ira. Así que persona puede decir que no va a hacer eso, porque aquí dice que esas son las obras de la carne, eso es lo que sale de nosotros. Si seguimos leyendo más adelante, el 25 en adelante, ahí va a hablar del espíritu. Vamos a mirar el 25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando dice si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, se está refiriendo, si recibiste la salvación, si realmente has pasado de muerte a vida por el Espíritu, entonces anda en el Espíritu. ¿Por qué está presentando de esta manera? Cuando miramos el versículo 16, ¿qué dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 25. Pero si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y qué dice el 16? Digo pues, andad desde el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No sé si se dan cuenta lo que está escondido dentro de estos dos versículos. Está hablando de dos opciones. Dice, hago una pregunta. ¿Para quién está hablando este versículo 16, este versículo 25? Es decir, ¿a quién le está hablando todo este pasaje? Realmente es todo un pasaje. ¿Qué habla todo este pasaje? ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Hago esa pregunta. ¿Alguien ya se dio cuenta a quién le está hablando? Vamos a leer el 16. A toda la humanidad, a los justos, al mundo, a los justos, para los justos, los salvos. Sí, ya se dieron cuenta. Al leerlo se puede uno dar cuenta. Ahí dice, el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Le está hablando al justo. Pero está nombrando dos opciones, dos caminos. No son dos caminos. Realmente son simplemente, son como dos formas de vivir. Dos formas de vida, de vivir, que las personas tienen. Dice, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Significa, ya que se dieron cuenta, le está hablando a los justos, ya que se evidencia que le está hablando a los justos, hago esta pregunta. ¿Los justos entonces no tienen deseos de la carne? Aquí dice, ¿no? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿El justo no tiene deseos de la carne? Hago esta pregunta. ¿Los justos no tienen deseos de la carne? No. Nelly dice que sí. Sí tienen, tenemos. Claro que sí. Lo que es nacido de la carne, carne es. Sí, claro, por supuesto. Sí. Por eso está nombrando esas dos cosas. Por eso está diciendo, digo pues, digo pues, el apóstol. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis. Para que diga, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, está diciendo en modo natural. Algo que va a salir de ustedes en modo natural es los deseos de la carne. No sé si se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo dijo, dejad crecer el trigo y la cizaña.
El reino de los cielos es semejante a una parábola. A que viene un sembrador y sembró buena semilla. ¿Sí? Pero cuando estaba creciendo, vieron que creció también cizaña. Y preguntaron, uy, ¿tú sembraste cizaña? No, 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 yo no sembré cizaña. ¿Pero por qué está creciendo cizaña? El enemigo. Vino el enemigo y sembró cizaña. ¿Qué dijo? Dijo, arranquen el trigo. Así dijo, vayan, arranquen la cizaña, dijo. No. ¿Por qué no arranquen la cizaña? Porque si arrancan la cizaña, ¿qué es lo que más van a arrancar? Esa cizaña, ¿dónde creció? Creció entrelazada con el trigo. Las raíces están entrelazadas. Si arrancan la cizaña, van a arrancar el trigo, va a morir el trigo queda por fuera. ¿Qué es el trigo? El sembrador sembró, pero el enemigo hizo salir cizaña también. Él también sembró. El enemigo también siembra. ¿Qué siembra? ¿Qué coloca el enemigo? Cizaña. El enemigo pone cizaña, pero el trigo está representando la palabra de Dios. El trigo está representando. Dios que espera que dé fruto, la palabra. Dios espera ver en nosotros lo que dijo en Génesis capítulo 2, cuando creó al hombre, Adán y Eva. ¿Qué dijo? Fructificad y multiplicaos. Así dijo, ¿no? Entonces, ¿Dios qué está esperando? Dios está esperando ver fruto. Entonces, ese trigo es el fruto que Dios está esperando ver. Pero si arranca la cizaña, arranca el trigo. Entonces, ¿qué dijo Dios? No. Ese es un trabajo ¿para quién? Para los segadores. Deje que crezca juntamente. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este versículo 16 muestra, aún siendo justo, va a salir cizaña. Va a salir cizaña. Entonces, sí, va a salir. ¿Qué dice el apóstol? Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Entre más se satisfacen los deseos de la carne, inevitablemente más va a querer salir de la carne. Dice Eclesiastés, bueno, ustedes saben, Proverbios y Eclesiastés lo escribió Salomón, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Alguien se acuerda qué dice? Proverbios 1, 7. ¿Alguien se acuerda? Y Eclesiastés 1, 7. ¿Qué dice Proverbios 1, 7? Estamos hablando del capítulo 1 y el capítulo 1. Versículo 7 y versículo 7. ¿Alguien se acuerda? Si no lo escriben es porque no se acuerdan. No se acuerdan. No. Si hubiera alguien se acordara. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Sí. El principio... No, nadie... El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese es 1.7, Proverbios. Lo escribió Salomón. Otro libro de Salomón. Escribió 3. El segundo libro de Salomón, Eclesiastés 1.7. ¿Qué dice? Los ríos, así empieza. Los ríos todos van al mar. Y el mar no se llena. De donde vienen los ríos, allí vuelven. Sí. Así dice ese versículo. Todos los ríos, todos van al mar y el mar no se llena. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con los ríos todos van al mar y el mar no se llena? Lo que sale del ser humano, lo que nosotros constantemente estamos maquinando, el designio, todo designio de los pensamientos del corazón de nosotros. Eso que constantemente está fluyendo en nosotros, que nosotros llamamos nuestros pensamientos, nunca se sacian, nunca. Por eso una persona que trate de vivir conforme a sus pensamientos, inevitablemente, o sea, la persona que no le dé rienda suelta a sus pensamientos, no estoy diciendo ahora que se esfuercen, ojo, no estoy diciendo ahora, vamos a meter la ley, entonces vamos a esforzarnos, no estoy diciendo eso. Porque ¿qué dice el versículo 16? Andad en el Espíritu. Si una persona anda en el Espíritu, hay dos cosas que se oponen. Y nosotros ya sabemos, el Espíritu y la carne se oponen, son enemistad. Andad en el Espíritu. Dios, la palabra de Dios y nuestros pensamientos se oponen. Entonces, cuando dice andad en el Espíritu, no está diciendo que tenemos que esforzarnos. No, estamos haciendo lo que realmente queremos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Hablamos del versículo 16, pero ahora vamos a mirar el versículo 17. Versículo 17, Gálatas 5. Estoy hablando de Gálatas capítulo 5, ¿no? Gálatas capítulo 5, ¿qué dice el versículo 17? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, lo que acabamos de decir. Y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. No sé si se acuerden, ¿qué es lo que quiere un justo? ¿Qué es lo que quiere un... Bueno, ya sabemos que está hablando los justos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que un justo quiere? Porque aquí dice, para que hagáis, dice, se oponen para que no hagáis lo que quisierais.
¿A qué se refiere? Para que no hagáis lo que quisierais. La carne, el satisfacer los deseos de la carne, alimentar la carne es ¿para qué? Para que no podamos hacer lo que queremos. Así dice este versículo, ¿cierto? ¿Qué es lo que el justo quiere? ¿Qué es lo que el justo quiere? El justo quiere no vivir para la carne. Compartir el evangelio. Miremos, compartir el evangelio, ¿eso es bien o es mal? ¿Cuál es el bien que el justo, cuál es el verdadero bien? ¿Sí? El justo quiere el bien, pero ¿cuál es el verdadero bien? Ahora, hoy leímos varias, el evangelio, servir a Dios, el evangelio, servir a Dios es el evangelio, anunciar el evangelio, porque la tarea que nos puso, Él nos dio una orden. ¿Queremos servir a Dios? Él nos dio una orden. Él dijo, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Id y predicad el evangelio a toda criatura por todo el mundo. Eso es servir a Dios. Si quieren servir a Dios, ya saben. Entonces, nosotros habíamos leído, no sé si se acuerdan, habíamos leído Proverbios capítulo 10, versículo 24, donde dice, lo que el impío teme, eso le sobrevendrá. Pero, ahí hay un pero, a los justos les será dado lo que desean. ¿Sí? Este versículo, el 19 que leímos acá, ¿qué dice? El 17. Dice al final, que la carne se opone al espíritu, ¿para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, él dice que lo que los justos desean, a los justos les vendrá lo que el justo desea. Pero al impío le vendrá eso que él teme. Sí, eso está Proverbios capítulo 10, versículo 24. Y una página más adelante, Proverbios capítulo 11, versículo 23, que dice, habla de qué es lo que desea el justo. Sí. Por el tiempo pues no alcanzamos a buscar, pero les queda de tarea, ustedes pueden anotarlo. Proverbios capítulo 11, versículo 23 dice, ¿cuál es el deseo del justo? El bien. Y ese mismo versículo habla cuál es la esperanza del impío. Hoy leímos las 18 características del fruto de la carne, ¿sí? Miramos 7 de esas 18 características. Miramos enemistades, pleitos, iras, contienda, disensión, enemistad, así. Miramos 7, en total 7. Pero cuando miramos envidia, me faltó envidia, ahí está. Pero cuando miramos esas 7 características, ¿eso de quién es? Dice Proverbios capítulo 11, versículo 23. La esperanza del impío, ¿cuál es? El enojo. La parte final de Proverbios capítulo 11, versículo 23, dice de la esperanza del impío. La esperanza del impío es el enojo. Cuando ustedes tratan de compartir el evangelio, ¿qué pasa con las personas que no pueden recibir? Se enojan, ¿no? Así usted le esté hablando calmadamente y le esté diciendo, pero yo le acabo de nombrar lo que está escrito en la Biblia. Yo no le estoy diciendo algo que a mí se me ocurrió, sino tú mismo lo leíste. ¿Tú estás diciendo entonces que yo no soy salvo? Si yo llevo tantos años en la iglesia, ¿por qué tú dices que yo no soy salvo? No, yo acepté a mi Señor Jesucristo, yo lo acepté como mi Señor y mi Salvador en mi corazón. Ah, bueno, o sea, tú eres salvo porque tú aceptaste, tú hiciste una oración. Claro, yo lo hice de todo corazón. Y decir, ya, pero no se altere, estamos mirando la palabra. Dice así, la esperanza del impío es el enojo. Cuando una persona está siendo infiel, no sé si se han dado cuenta, es algo reiterativo. Cuando una persona está siendo infiel en la pareja, ¿sabe qué hace? Dicen, tras de que la hace y como tras del hecho se enoja. Entonces, está haciendo algo que lo está haciendo a escondidas. Cuando una persona satisface los deseos de la carne, lo satisface públicamente, que todo el mundo se dé cuenta. No, lo hace a escondidas. Cuando está andando en el espíritu, la palabra dice, una lámpara no se esconde, sino se coloca en el lugar más alto para que alumbre a todo. Pero cuando una persona está, lo que dice el versículo 16, que no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, si una persona se está ejercitando en los deseos de la carne, no lo hace públicamente, lo hace a escondidas, ¿sí? Des en cuenta que es lo contrario a la luz. La luz se coloca donde todo el mundo la ve, pero la carne está solita. La carne requiere de que una persona esté aislada. No sé si se han dado cuenta de esa característica. Miremos qué dice el versículo 18. Dice el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, no está diciendo que las personas tienen que sentir así frío, sentir calor para creer que están siendo guiados por el Espíritu, no.
Ser guiado por el Espíritu no es sentir frío, no es sentir calor. Ser guiado por el Espíritu es poder hacer la voluntad de Dios. Algunas personas ya saben cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Quién puede hacer la voluntad de Dios? La persona que es guiada por el Espíritu. El que no es guiado por el Espíritu no puede. Y ya vimos hoy, al principio de este en vivo, cuando una persona está siendo guiada por el Espíritu, inevitablemente va a... ¿Cuál es el bien? El que quiere un justo. ¿Qué es eso que quiere un justo? Ese deseo de un justo. Lo que dice acá que la carne quiere evitar que el justo tenga lo que el justo quiere. El justo quiere que el evangelio corra, porque el justo es el único en la tierra que recibió el evangelio. Los que no son justos no han recibido el evangelio. Si no han recibido el evangelio, no pueden transmitir el evangelio porque no lo tienen. Eso solamente lo puede, ese es el querer de un justo. Acuérdense lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24. ¿Qué dice? Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero estamos hablando hoy de la carne y el espíritu. ¿Cuándo es el querer del impío? El querer del impío, dice la palabra, es enojo. Hoy lo vimos. Proverbios capítulo 11, versículo 23. Esa es la esperanza, la esperanza del impío. Pero el querer, el deseo del justo, ¿cuál es? El evangelio. Entonces, cuando dice, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, ¿a qué se refiere? A lo que tiene que ver con el evangelio. A eso se refiere, porque ese es el querer del justo. Pero, ¿qué dice Santiago capítulo 4? Santiago solo tiene 5 capítulos. ¿Qué dice el capítulo 4, versículo 3? Vamos a leer, es el único que vamos a leer ahorita por el tiempo. Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago 4, 3, ¿qué dice? Santiago está despuesito de Hebreos. Santiago 4, 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así dice la palabra, ¿no? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿A quién está hablando? A la carne, ¿sí? Cuando un justo está proveyendo para la carne, es más, está pensando únicamente en sí mismo. Para que esté en la carne, esa persona está pensando en sí misma. Entonces, para que esté viviendo en función de sí mismo, esa persona que está pensando únicamente cosas de la carne. ¿Qué va a salir de él? Ira, contienda, pleitos, disensión. Dijo el apóstol Pablo, habiendo entre vosotros pleitos, disensiones, así, quejas, ¿no sois carnales? Así dijo el apóstol Pablo. Cuando una persona no está andando en el Espíritu, inevitablemente de él, ¿qué va a salir? Solamente va a salir carne, solo va a salir eso, pleitos, enemistades. ¿Qué dice acá? Cuando una persona, sí, hay personas, he conocido justos, gente que ha recibido la salvación, que me ha dicho, ay, yo le estoy pidiendo a Dios esto, y bueno, me nombra ese tipo de cosas. Le digo, ¿y a ti quién te dijo que hicieras eso y eso y eso? No, pues es que yo pensé que era mejor hacer así y así. Y se metió en líos y después quiere que Dios le saque de esos líos. Pero esa persona, ¿qué estaba haciendo para meterse en eso? No tenía nada que ver con el evangelio, solamente estaba pensando para tener más y tener más cosas, y así estaba pensando. Y quiere que Dios le saque de deudas, de problemas, de conflictos, pero está pensando, esa persona cómo estaba viviendo en su carne. Y me dijo, pero es que la Biblia dice que todo lo que pidiéramos a Dios orando, creyendo que lo recibiremos, nos va a venir. Yo le dije, sí. Pero ese versículo no se puede sacar de contexto. Y ahí fue cuando le tuve que nombrar Santiago capítulo 4, versículo 3. Ahí dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál es el querer de un justo? El deseo de un justo. Hoy ya lo vimos claramente. Lo vimos, también está en Proverbios. Está en Proverbios capítulo 11, versículo 23. El deseo del justo es el bien. El deseo del justo es que el evangelio sea anunciado, que el evangelio corra. La persona que no está viviendo de esa manera, que no tiene su corazón enfocado en el evangelio, ¿qué está viviendo? Está viviendo para la carne. ¿Qué se va a manifestar? Todo lo que dice ahí. No nombramos hoy las 18, nombramos 7. Pero si ustedes miran las otras son consecuencia visible de esas 7. Esas 7 que nombramos son las que se manifiestan más rápidamente porque la gente no tiene freno con ellas. Pero las otras, hoy nombramos 7, las otras 9, no nombramos las otras 9. Pero si ustedes miran esas otras 9, se darán cuenta, si ya eso es llegar a un extremo ya muy fuerte. Hay justos que han llegado a ese extremo, aún recibiendo la salvación.
Si no están viviendo para el Evangelio, ¿para qué están viviendo? Ahora, esto que hemos nombrado en Gálatas capítulo 5, ¿tiene algo que ver con la salvación? No, no tiene nada que ver con la salvación. Hay un versículo que habla claramente, y lo dice ese versículo al final. Quien está guiado por el Espíritu, esa persona no está bajo la ley. Pero las personas que están bajo la ley, esa persona no es salva. Para ellos no está hablando de esa manera. Espero que haya quedado claro lo de la carne, lo del espíritu, porque también sobre eso me han preguntado bastante. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por los hermanos que hoy se conectaron y que han podido escuchar. Te pedimos que esta palabra, esta amonestación, porque así dijo el apóstol Pablo, otra vez os amonesto, otra vez os amonesto. ¿Por qué tenía que decir el apóstol Pablo a la iglesia, a los justos, otra vez os amonesto? No andéis en la carne, sino andad en el Espíritu. No proveáis para los deseos de la carne. Entre más una persona provee para los deseos de la carne, más se va a querer alejar de la iglesia, más va a querer evitar escuchar la palabra, porque el Espíritu y la carne son enemigos entre sí. Te pido por todos los hermanos que en este momento están conectados. Hay muchos otros que han recibido la salvación, pero cuando hicimos el cambio del perfil, ¿dónde están? En el otro perfil sí asistían, pero no han sentido necesidad de seguir escuchando la palabra. Permite, Padre, que tengan la sensibilidad, haz lo que sea en sus corazones para que no sean arrastrados y zarandeados por Satanás. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.